Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a esperar un par de minutitos antes de comenzar, esperando a que se nos una más gente. Bien, vamos a comenzar. Voy a mover mi pantalla acá. Sí. Acá sí. Primero que todo, buenas tardes. Muchas gracias por asistir. Esta es la segunda versión de los ciclos de seminario que se hacen en el contexto de las iniciativas de interoperabilidad transfronteriza para América Latina y el Caribe. Este es una iniciativa de OPS en función de avanzar en lo que corresponde a certificados digitales. Esta iniciativa en particular de OPS se enmarca en una serie de iniciativas que se están dando en la región. Entre ellas está la iniciativa de la Paz, que coincide también en una serie de actividades en las cuales vamos a estar trabajando en conjunto. Y lo que buscamos con estas presentaciones en el fondo es transmitir ciertos conocimientos necesarios para que cada uno de los países participantes en el corto plazo puedan generar un certificado digital, inicialmente el certificado de DCC, para el cual vamos a estar haciendo presentaciones todas las semanas, el día jueves en el mismo horario, las cuales comenzamos hace 2 semanas con eh, acá, mira, con la presentación respecto de interoperabilidad y estándares, con el objetivo de hacer una introducción al contexto de lo que es la interoperabilidad antes de profundizar en lo que respecta a certificados digitales. La presentación de hoy es una introducción a HL7 FIRE, el estándar en el cual se basa los certificados de DCC. Está a cargo Alejandro Medina, un ingeniero SENS, certificado por HL7 Internacional. Eh, y el objetivo de esto es entregar una aproximación al estándar y avanzar en ciertos conocimientos respecto de sus operaciones, la descripción, cómo se puede leer, por ejemplo, la documentación y ese tipo de características que son importantes al inicio y en una etapa introductoria. Luego vamos a continuar durante febrero con la presentación de Fernando Portilla, la cual se llama IPS en acción, que también es como una introducción a lo que corresponde a IPS, y luego vamos a avanzar en otra presentación que es una introducción de DCC, para continuar durante marzo profundizando en lo que es la generación de certificado desde
la explicación del conjunto de datos, las transacciones que domina esta propuesta de OMS, la instalación y lo que significa un servidor basado en un estándar de interoperabilidad como HL7 Fire, y el objetivo es terminar en el mes de abril con lo que corresponde a la generación de un certificado basado en la documentación que propone OMS, en el estándar que propone OMS. Bien, sin más que decir y para aprovechar un poco la hora que tenemos para esta presentación, le cedo la presentación, la pantalla a Alejandro Medina. Ahí sí. Bien, Alejandro, ahora sí, disculpa. Ok, voy a compartir mi pantalla. Eh, Creo que ahora sí. Ya. Por favor, me dicen si se ve correctamente la pantalla. Vamos a iniciar la presentación. Sí se ve. Ok, perfecto. Sí, ya, ok. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Medina, soy líder técnico de implementación en Sense. Bueno, nuestra empresa es de Chile en este caso. Y hoy día vamos a conversar acerca de una introducción, bueno, a HL7 Fire. Cosas interesantes que decir, los que ya han visto Fire, voy a explicar algunos conceptos, acercamiento a la documentación. La idea es que eh, puedan tener un mayor acercamiento a lo que es este estándar. En la presentación anterior que hubo hace una semana, bueno, César también explicó algunos detalles acerca de Fire, pero ahora vamos a intentar profundizar un poco más y la idea es que podamos tener un acercamiento mayor a lo que son los recursos y todo lo que tiene que ver con HL7 Fire. ¿Ya? Bueno, la descripción de esta charla, lo había comentado anteriormente, una aproximación al estándar. El objetivo es que ustedes sean capaces de conocer y describir algunos conceptos de este estándar y obviamente entender cómo es su uso. ¿Ya? Voy a alternar entre lo que es esta presentación y la página del estándar, que es autoexplicativa, así que lo más probable es que estemos alternando entre estas dos pantallas. Ya, ok. Vamos a ver qué es Fire en este caso. Los principios arquitectónicos, cómo se hizo Fire o en qué está basado. Vamos a ver el tema principal, que son los recursos, los métodos de intercambio de recursos, eh, tipos de datos, operaciones y algún acercamiento a terminología. También vamos a hacer un acercamiento y una introducción general a lo que son temas de servidores, solamente para que entiendan ese el concepto de un servidor Fire. Y obviamente la idea es que ustedes después puedan realizar algunas operaciones y averiguar por ustedes, por sus medios, todas las ventajas y buscarle un uso adecuado a Fire en sus soluciones. ¿Ya? Bueno, ¿qué es el estándar Fire? Fast Healthcare Interoperability Resource. ¿Ya? Son recursos rápidos, facilita la interoperabilidad, toma conceptos del lado clínico y los lleva a un modelado de recursos. Esta versión, bueno, este estándar está obviamente desarrollado por HL7. Su primera versión oficial el 2014, comenzó su desarrollo en el 2011. En la especificación se basa en prácticas de RESTful, así que para las personas eh, que ya es un poco común ocupar servidores red, sus operaciones y todo eso, bueno, va a ser súper fácil en ese sentido. Solamente el concepto de recursos es lo que cambia acá, pero las operaciones, Fire busca siempre respetar las directrices del estándar, ¿ya? La idea, bueno, también eh, Fire es utilizado por varios proveedores y claramente su uso
en conjunto puede llevar a que independiente del contexto ustedes puedan implementar una solución Fire, ¿ya? La idea del conjunto de recursos que presenta Fire o la forma de poder estructurar los datos es poder abarcar varios casos de uso y casos de uso comunes, pero además provee ciertos elementos que permiten extender este estándar, ¿ya? O sea, soluciones no tienen que ajustarse directamente a todas las directrices de Fire, lo que no lo define el estándar se puede extender y en este caso perfilar. Algunos conceptos que vamos a explicar ahora más adelante. ¿Ya? La idea es simplificar la implementación sin sacrificar la integridad de la información. ¿Ya? Para esto Fire aprovecha todos los modelos lógicos y lo existente para proporcionar mecanismos consistentes, fácil y rápido de implementar. Es el principal objetivo de Fire, es decir, con pocos elementos, utilizar las tecnologías existentes y tener una implementación lo más rápido posible. Obviamente, siempre las implementaciones requieren iteraciones de mejora y todo eso. Pero la idea es que el estándar en sí no sea una traba o no sea el elemento de demora al momento de implementar. Se puede utilizar como un estándar de intercambio de datos independiente o junto a otros estándares, ¿ya? En este caso, nosotros, Fire es la definición sintáctica de la información, ¿ya? ¿Cuáles son sus principios arquitectónicos? Bueno, la reutilización y la capacidad de composición, ¿ya? Una norma, esto siempre lo repito, la norma del 80-20, ¿ya? El 20% de los eh, el 20% de los atributos que pueden dar solución al 80% de los casos, ¿ya? Siempre va a quedar ese gap que incluye hacer extensión y todo eso. Pero debería abordar con ese 20% de la data, debería abordar todos los casos o casi todos los casos. Escalabilidad, bueno, esto viene heredado de REST, ¿ya? Son transacciones sin estado. El rendimiento está basado también utilizando algunos estándares, o en este caso la información estructurada en JSON, XML y otros, ¿ya? Siempre se están agregando nuevos, algunos tienen cierta madurez, pero lo principal que pueden ver ustedes en Fire va a ser en JSON y en XML. A diferencia de V2, al utilizar JSON ya, esto ya puede ser legible por humanos, ¿ya? Y eso es parte de la usabilidad que tiene. La fidelidad en la información, bueno, se puede vincular ciertos elementos a terminología clínica, o sea, los recursos soportan eh, la codificación de cierta data, ¿ya? La implementabilidad, bueno, hay alta opción en comunidades de desarrolladores de Fire. Es- Fire, por decirlo de alguna manera, es comunidad, ¿ya? Hay foros, hay un grupo de trabajo, un chat donde un chat en este caso, una plataforma basada en Zulip para los que la conocen, los cuales pueden hacer ciertas consultas a los mismos creadores del estándar, ¿ya? Y a las personas que tienen mayor incidencia en ciertos cambios, a fin de abordar ciertos casos de uso, casos locales y casos internacionales o definitivamente que sean preguntas simples. Bueno, todo el equipo siempre está disponible mediante esta comunidad. Y claro, eso ayuda a obtener cierta cercanía y abordar de mejor manera todos los cambios a futuro que se proveen del estándar. La versión actual es R4B, ¿ya? Es una versión intermedia. Antes estaba la R4 que es más extensa, salió esta versión intermedia y posteriormente va a venir la R5 que, según lo que he estado viendo en registro en internet y en páginas, se provee para este año, en mayo aproximadamente, ¿ya? Pero también estaba para el 2022, así que ahí tienen un cierto atraso. El propósito primario de Fire es abordar la interoperabilidad mediante estos datos estructurados, ¿ya? Y eso es para todos los recursos. Los modelos de datos son simples y son expresivos, así que aquí nos vamos a encontrar con recursos que realmente representan la data clínica, ¿ya? Y todo esto, obviamente, mediante mecanismos de intercambio eficiente. Si bien se define la estructura y define forma de transacciones, bueno, hay varias formas eh, de poder comunicar estos recursos.
Pero primero tenemos que saber qué es un recurso. La parte fundamental es el recurso, que es la unidad básica de interoperabilidad, ¿ya? Toda la data se estructura y se estructura mediante recursos y mediante estos recursos tiende a poder relacionarse y dar un contexto más amplio de lo que se quiere comunicar, ¿ya? Obviamente representa conceptos del mundo sanitario, paciente, médico, problemas de salud, observaciones, su definición es en inglés, ¿ya? Así que, y tampoco va a estar tan alejado, son fáciles de entender, así que creo que no es un problema, ¿ya? Son definiciones comunes. Los recursos se utilizan en forma simple, se pueden utilizar de a uno, ¿ya? O se pueden agrupar en forma de mensaje, ¿ya? Se puede, en Fire es posible, un segundo, en Fire es posible abordar otras formas de poder comunicar ciertos mensajes, ¿ya? Se puede replicar algo similar a lo que es V2 y algo similar similar a lo que puede ser CDA, ¿ya? Entonces existen recursos especializados que soportan el envío de mensajes, soportan REST y además soportan documentos, ¿ya? Eh, bueno, los recursos tienen ciertas características comunes, ¿ya? Tienen una URL que identifica el recurso, tiene una sección de metadata, como la ven acá. Ojalá se vea mi mouse, no sé si se ve el puntero. La sección de metadata, que es información general acerca de la versión, cuándo fue la última vez que se actualizó. Atributos que representan una entidad. De hecho, este es el resumen de lectura general. Y después vienen todos los atributos, ¿ya? En este caso tenemos un recurso llevado el paciente al contexto clínico y en este caso a un recurso paciente que tiene un género, tiene una fecha de nacimiento y en este caso este registro está como activo, ¿ya? Si existe algún dato que no se pueda modelar, bueno, eso se puede hacer mediante una sección. Todos los recursos tienen una sección de extensiones en las cuales se pueden agregar elementos o datos que no tiene el recurso original. Los métodos de intercambio de recursos, bueno, RESTful API, que es el principal y el más utilizado. Mensajes, ¿ya? Ontario ocupa mensajes en este caso para referencia. Documento en este caso soporta también. Una implementación mediante servicios también. Y además existe una forma de poder almacenar, obviamente tener la persistencia basada en recursos Fire, ¿ya? Es posible. La web del estándar, bueno, ojalá que hayan visto la web del estándar. Yo aquí voy a alternar porque esta imagen no me va a permitir mostrar más información, así que me voy a cambiar. Un segundo. Por favor, me indican si se sigue viendo mi pantalla. No, voy a hacer que compartí solo la presentación. ¿Se ve? ¿Se ve la web de Sí, Fire? Sí, Ya, sí, se sí ve perfecto. la está. cámara. Muchas gracias. Esta es la página principal de la documentación. La documentación tiene distintas secciones. Lo bueno es que también todos los recursos tienen su definición y las estructuras son todas similares en relación a la distribución de los elementos de la página. Hay definiciones para todo tipo de lectores, ¿ya? Hay definiciones para, o introducciones para desarrolladores, clínicos y arquitectos. Hay resúmenes ejecutivos también en caso de que sea necesario. Y además tenemos, bueno, la sección de todos los recursos, que finalmente es la unidad básica. Esta lista de recursos que ven aquí es gigante, voy a ampliar un poco esto, ¿ya? Todos tienen distinto uso y claramente algunos aplican a un contexto clínico, otros base y otros están incluidos de manera básica en el sentido de que son necesarios para la transmisión de la información. ¿Ya? Hay recursos que tienen que ver con el ámbito financiero y hay recursos que son especializados que pueden utilizarse para investigación o para otros elementos más específicos, otros casos de uso más específicos. ¿Ya? Si ustedes van a la documentación, estoy acá, hice clic acá en tipo de recurso y pueden haber un recurso en particular. ¿Ya? Un recurso en particular, y voy a basarme en el paciente, pero esta definición ustedes van a ver la misma pantalla a través de todos los recursos, ¿ya? Tenemos secciones de ejemplo, descripciones detalladas,
algunos temas de mapeo, perfilamiento y extensiones que pueden ampliar el uso que se le puede dar a un recurso, ¿ya? Todo esto es específico de un recurso. Tienen su contexto y cómo se debería usar, ¿ya? Su resumen, una descripción, un índice de cuál es el índice de madurez del recurso. Este elemento es súper importante porque nos indica si es un recurso que realmente ha sido trabajado de manera extensa o es un recurso que está inicial y que todavía no tiene un gran uso y puede cambiar en el futuro. En este caso estamos viendo un recurso con la letra N que en realidad para el nivel de madurez máximo que es normativo, ¿ya? Este recurso no va a cambiar, pero existen en una escala de 1 a 5 esa madurez, ¿ya? Si nos interesa saber de la madurez del estándar, también podemos llegar, o sea, el estándar público y incluye toda esta información, ¿ya? Podemos ver todo el nivel de madurez y podemos ver la definición y qué significa cada uno de los elementos. Podemos ver las referencias, qué elementos referencian a este recurso, ¿ya? Aquí podemos ver que todos los recursos, y la mayoría, obviamente, tiene alguna relación hacia el paciente, claro, contexto clínico. La definición del paciente, ¿ya? Tenemos todos los elementos del paciente tienen un significado, ya, incluso sin leer la descripción uno ya puede entender acerca de cuáles son los datos que representan. Ya, aquí obviamente aquí no se incluyen las extensiones. Creo que más adelante o en algún momento vamos a poder explicar los detalles de extensión y perfilamiento. Tiene definiciones, si ustedes les interesa ver en UML, esta misma definición en XML, si es familiar con usted el JSON, adelante, y otros elementos como Turtle y otros elementos. ¿Ya? Eh, Siguiendo con esto, tiene los elementos donde se relaciona con terminologías, ¿ya? O sea, todos los elementos de paciente o los atributos del paciente que tienen alguna relación con alguna terminología, restricciones o reglas en este caso. Y finalmente indica cómo este recurso obviamente aquí viene información general, pero en la parte final de todos los recursos van a encontrar una sección que se llama Search Parameter. Lo más probable es que al utilizar Fire se den cuenta que esta una de las secciones súper útil. Indica cómo yo puedo hacer búsquedas sobre este recurso. ¿Ya? Posteriormente vamos a mostrar unos ejemplos para poder ver algunos detalles sobre esto. ¿Ya? ¿Ya? Obviamente, qué significa, qué es lo que se va a buscar y obviamente cuál va a ser la expresión utilizada para hacer esa búsqueda. Ya, voy a volver ahora a la presentación. Los recursos en su base, ustedes vieron que tienen distintos atributos, pero cada uno de estos atributos está representado por un tipo de dato. ¿Ya? Por ejemplo, el género está representado en un tipo de dato primitivo. ¿Ya? Hay otros datos como los datos de contacto, el nombre, que ya son del tipo propósito general, son datos complejos y que se componen en realidad de datos del tipo primitivo. ¿Ya? Del tipo metadata, datos adicionales, y del tipo de propósito especial. ¿Ya? Aquí temas de referencia, el meta, el tema de la extensión es de un tipo de datos de propósito especial. ¿Ya? Que no tienen, no tienen relación con el contexto clínico, pero sí amplían el uso de los recursos. Aquí está la imagen un poco más grande si la quieren ver. Toda la información de acá se extrajo de la web, así que también les voy a mostrar dónde podemos ver esto mismo en el estándar. Ya tenemos en los recursos y en cualquier recurso. De hecho, aquí yo podría ir a documentación y encontrar eso. O en este caso, ya puedo encontrar los tipos de datos y puedo ver esta misma imagen. ¿Ya? Cada tipo de dato tiene su definición, así que acá la página o el estándar en este caso es autoexplicativo. Si yo necesito saber algo, lo más probable es que lo encuentre acá. ¿Ya? Si quiero saber, por ejemplo, el dato que les comenté de name, voy a la definición de human name, que está basado el nombre en este caso, y un tipo de dato, un segundo, creo que hay un problema con la página. Claro.
Ya no me está llevando al punto. Lo voy a buscar acá. Aquí tengo. La definición del tipo de dato me dice que el human name tiene un uso, tiene un texto, que es la representación completa, un nombre, el family, que en este caso vendría a ser el apellido de familia, o el nombre de familia, o el surname, si quieren verlo de otra forma. El given, que es la representación de todos los nombres del paciente, prefijo en caso de ser necesario, y un periodo de validez en caso de que el nombre tenga solamente un uso durante un periodo de tiempo. ¿Ya? Y así ustedes pueden ver todos estos elementos, toda la definición de todos los tipos de datos en Fire. Las direcciones son un tipo de dato también que está representado eh, por todos los elementos que pueden llevar a representar una dirección en este caso. ¿Ya? Entonces, cada tipo de dato tiene su definición y su descripción, incluso los datos primitivos tienen su propia definición, a contexto de uso. ¿Ok? Bueno, la parte de los perfiles. ¿Qué viene siendo un perfil? Generalmente las soluciones, y aquí yo creo que tengo un error en esta presentación, que los recursos dicen, no siempre se adaptan al 100% a los casos de uso. Generalmente no pasa y no he visto casos realmente en los que se adapte un recurso 100% sin ninguna modificación. Generalmente cuando existe una solución, o bien hay datos que no vamos a utilizar de un recurso, o hay datos que faltan a ese recurso. ¿Cuál es la forma que tiene Fire de que los implementadores y los desarrolladores puedan agregar estos campos? Es mediante extensiones, restricciones y obviamente agregar ciertas reglas al recurso. El tema es que es necesario con esto formalizar estos cambios. Y estos cambios, la formalización o cómo se hace el registro, es mediante perfiles. Ya el perfil finalmente es la formalización de todos esos cambios que se hace a un recurso. O sea, yo puedo tener el paciente original, el recurso base, y puedo tener un perfil de paciente que es específico para mi caso de uso. Obviamente, además decirlo, los perfiles tienen una estructura, existe un recurso que permite definir estos perfiles que se llama Structure Definition. ¿Ya? Estábamos viendo el tema de las operaciones también. Bueno, obviamente está basado en REST, por lo tanto, para crear elementos vamos a ocupar el post, para leer vamos a ocupar el get, para actualizar vamos a ocupar el put, el patch, y para eliminar el método delete. ¿Ok? ¿Cómo se hace esto? Bueno, obviamente se tiene que tener el endpoint del servidor y desde ahí estructurar cada uno de acceder al path de cada uno de los recursos y poder realizar esa operación. Ya creo que obviamente esta es una introducción a lo que es Fire, así que voy a intentar cambiar a Postman si es que nos queda tiempo en la presentación, ¿ya? Obviamente el get nos permite obtener un elemento o obtener varios elementos, ¿ya? De hecho, también nos permite hacer soportar cierto tipo de búsqueda mediante el método get. El create nos permite enviar o crear un elemento nuevo, en este caso un recurso. Aquí tiene el ejemplo, tenemos un paciente, y mediante el post, respetando la estructura del recurso, podríamos crear un elemento en un servidor. La actualización en este caso, aquí está con el método put, que son actualizaciones completas, pero también el estándar ya define un método patch para actualizaciones parciales, no tener que enviar toda la data nuevamente. El estándar soporta también tener versionamiento de los recursos, o sea, yo puedo tener un recurso y que los datos que tenga sean incrementales, así que yo puedo crear un paciente con poca data y comenzar a actualizar esa data, agregar nueva data. Ya eso es parte de las reglas también que define File. Obviamente tengo el método delete que nos permite eliminar un registro y eso se hace mediante su identificador. Aquí parte de los ejemplos que tenemos y algunas operaciones que se pueden realizar en Fire. Obviamente el create, el delete, el read, el update.
el tema cómo se hacen las búsquedas, ¿ya? Siempre hay que colocar en este caso el tipo de recurso y los parámetros de búsqueda tal cual como lo define en este caso REST. Se puede ver recursos anteriores, o sea, se puede revisar el historial de un recurso, se pueden realizar transacciones, ¿ya? Eso significa que si tenemos que crear múltiples recursos, podemos enviar una transacción de varios recursos con distintas operaciones. ¿Ya? Y además, adicionalmente, tiene ciertas operaciones Fire que permiten tener acciones sobre ciertos recursos, como obtener resumen, obtener data, toda la data que existe en un servidor Fire con respecto a un paciente, transformaciones a documentos y otros elementos. ¿Ya? La definición de eso obviamente está en la página del estándar. Yo les voy a mostrar las operaciones que tiene definida el estándar. ¿Ya? Aquí tenemos la forma de validar recursos. De hecho, validar recursos es un elemento súper importante que está basado en este caso. La idea es que se pueda validar con respecto a un perfil. O sea, yo defino todos los elementos que va a tener el recurso en mi solución y mediante la operación validar, yo puedo validar que una estructura de datos esté acorde a las reglas que se ingresaron en ese perfil. ¿Ya? Además, Fire soporta la interoperabilidad semántica, ¿ya? La idea es que ciertos elementos de terminología puedan ser agregados a Fire. En este caso, tenemos el Code System que podría traducirse de alguna forma y para que se pueda entender más fácil, permíteme un conjunto, un sistema completo de códigos. Los value set, que vienen a ser los subconjuntos sobre ese sistema de código. Los concept map, que es posible definir un mapping desde un value set definido en code system hacia otro, ¿ya? Obviamente esto tiene que ver con especificando el tipo de equivalencia. Un caso súper común, o podríamos decirlo común del concept map es al momento de querer expresar alguna data normativa, ¿ya? Por ejemplo, un ejemplo de cosas que nos pasa en Chile, el- la cantidad de códigos para soportar un género difieren a la definición del estándar. Por lo tanto, lo recomendable ahí es tener un concept map que permita eh, tener esa definición y cuál es el tipo de equivalencia con respecto a los datos del estándar. Servidores Fire, esto lo agregamos y esto un punto en el primer ciclo estaba incluido. Yo voy a dar una pincelada súper rápida y la idea es que puedan entender que cuando se habla de un servidor Fire. El servidor Fire implementa completa o parcialmente la definición del estándar. La idea no es obligatorio que un servidor soporte todo lo que dice el estándar. Lo que sí es que respete las reglas definidas en él. ¿Ya? Hay servidores que soportan distintas versiones del estándar, hay servidores que soportan solo una, hay servidores que soportan validación con perfiles, de hecho, o soportan perfiles, hay otros que no lo soportan y tampoco no es un pecado que no sea así, ¿ya? Entonces, ustedes finalmente, al momento de querer implementar un servidor o entregar un servicio Fire, es necesario que puedan respetar las reglas y no es necesario que tengan que implementar absolutamente todo lo que diga Fire acerca de funcionalidades de un recurso. Obviamente hay cosas que definen estándar y hay otras que no, ¿ya? Así que obviamente se podrían incorporar nuevas funcionalidades que no estén definidas en el estándar, ¿sí? Las operaciones básicas de un servidor son operaciones, versionamiento, validación de recursos, transacciones, operaciones, búsqueda, el capability statement, que también lo vamos a revisar ahora, y ver operaciones de historial. Puede haber un servidor que no tenga historial, podría existir, ¿ya? Tampoco es necesario tener todo el soporte a todos los recursos. Ya el capability statement lo vamos a mirar un poco, lo vamos a ver en la práctica en un servidor Fire real y nos vamos a dar cuenta de eso. Eh,
Esto es parte de las reglas que tiene, bueno, un servidor Fire y que están plasmadas en el estándar, pero es bueno siempre saberlo. Hay tipos debe, a ver, puede existir, un servidor tiene que soportar ciertas interacciones a nivel de los datos, ¿ya? Entonces, vamos a tener una que van a tener interacciones que afectan a todo el servidor. Vamos a tener interacciones que solamente van a afectar a un tipo de recurso, ¿ah? Un tipo de recurso, y vamos a tener interacciones que solamente las va a soportar un recurso en específico, ¿ya? Una instancia finalmente del recurso, ¿ya? Por ejemplo, crear un elemento, eso es una interacción sobre el tipo de recurso. O sea, cuando yo quiero crear un paciente, ese nuevo paciente se crea a nivel de patient en este caso, lo estamos viendo acá. El segundo elemento. Cuando quiero referirme a un elemento específico que tiene que ver con la instancia de un recurso, obviamente tengo que expresar el ID. Y cuando quiero hacer una búsqueda acerca de la metadata o el capability statement, es una operación general o una interacción general sobre el recurso que afecta a todo. ¿Ya? Me voy a tener aquí un poco y voy a alternar ahora, me voy a cambiar a una ventana de Postman. ¿Ya? Un segundo. Aquí está. Ojalá se pueda ver el Postman en este caso. Espero que sí. Sí. Ya, ok. Bueno, en resumen, lo que estamos ocupando ahora es un servidor Happy Fire, versión del estándar R4. Ya, esta es la implementación de un servidor y que en este caso es un servidor público. Ya, si yo voy a la raíz, que es la base del servidor, que es la parte principal, yo debiera acceder solamente a la pantalla principal, y en este caso me dice que esta es la base del servidor Fire. No soporta ninguna operación eh, la base del servidor. ¿Ya? Y desde aquí yo tengo que comenzar a ver el tema de los recursos. Entonces, si yo voy a ver el recurso paciente, que en el que estamos mirando y que hemos visto en los ejemplos, me va a entregar una lista de todos los pacientes que existen en este servidor. ¿Ya? Esa es una interacción, lo que estoy haciendo de tipo. Una interacción de instancia es efectivamente ir a buscar un elemento en específico. ¿Ya? Mediante el get, como lo vemos en las operaciones, voy a buscar una instancia del recurso paciente. Esto es al azar, así que desconozco la información que tiene agregada. ¿Qué es lo que tiene este recurso de manera general? Tiene un meta, tiene una narrativa, tiene extensiones, así que alguien quiso aquí representar información del US Core. Esto tiene que ver eh, con raza. Tiene identificadores, tiene un nombre, ocupa un apellido, Betty, y Tyler sería su nombre. ¿Ya? Esta definición, obviamente, este es un recurso en específico, una instancia de un recurso, en este caso, paciente. Y sobre este yo puedo hacer operaciones. Puedo reemplazar esto si quiero, ¿ya? Podría incluso eliminarlo, ¿ya? Obviamente en un servidor público podría pasar cualquier cosa, así que por favor, el servidor público solo data de prueba, no es para data real, ¿ya? Ni siquiera en data, ni siquiera datos, eh, datos que ustedes después van a querer eliminar, porque obviamente este servidor no elimina directamente las cosas, solamente dejan de estar disponibles. ¿Ya? ¿Qué cosas podemos ver? Hay una sección que indica cuáles son las capacidades que tiene un servidor, y voy a intentar verla acá. Voy a ver si la está generando. ¿Ya? ¿Ya? Yo con este servidor, con la operación de, bueno, en este caso metadata o el capability statement, puedo obtener las capacidades de este servidor. Entonces me indica información general acerca de qué cosas puede hacer o no puede hacer este servidor, cuál es su origen, qué versión está ocupando, su licencia y todo eso. Este es un servidor open source. Podemos saber que es del tipo, o en este caso es un Happy Fire Server versión 6.5. Que implementa la versión del estándar
401, esto es relacionado a la versión R4. Si tenemos dudas acerca de la versión con la que estamos tratando, el estándar provee esa información. Vamos a verla inmediatamente. Ojalá pueda encontrar el tiro eso. Creo que aquí. 401, ya. Entonces yo puedo ver que esto corresponde al release 4, que es la versión normativa de Fire. O la versión en realidad que tiene contenido normativo de Fire. ¿Ya? Entonces aquí yo puedo ir y puedo incluso ir a ver la definición del estándar en esta época. Puedo ir a ver las distintas versiones del estándar de Fire en este caso. Ya en este caso me acerqué a la R4 y puedo ver la definición y puedo saber realmente ir a los recursos, encontrar el recurso que estoy consultando y darme cuenta que la información que está aquí es la misma que vamos a ver en el registro de paciente acá. Además, el Capability Statement indica información acerca de los formatos que puede conversar este servidor. En este caso, habla JSON, XML, Turtle. ¿Ya? Tiene formatos para hacer patch también para estas actualizaciones parciales. Y uno de los detalles importantes, voy a quitar algunos elementos de aquí. Aquí tenemos. Aquí esto. Me dice qué recursos soporta. ¿Ya? En este caso me dice que tiene un recurso que se llama account, que soporta las siguientes interacciones, que está definido por tal perfil, en este caso el perfil base, y soporta todas estas interacciones. Soporta búsquedas, actualizaciones, puedo leer las versiones, puedo hacer lectura, puedo ocupar el método patch, puedo ver temas de historial, puedo eliminar elementos, crear. ¿Ok? Estos son otros elementos que son, bueno, están definidos también en el estándar, que son las creaciones condicionales, puedo darle razón. También está en el tema de la búsqueda, entonces voy a buscar aquí los parámetros de búsqueda soportados. ¿Ya? Entonces, para el recurso account, yo puedo hacer un filtro o hacer una búsqueda por owner, por identificadores, por periodo, por sujeto. Esa definición obviamente se extiende a todos los recursos soportados. En este caso, nosotros estamos viendo el recurso, voy a ver el segundo ya, Activity Definition, otro recurso. ¿Ya? Esta es una lista bien larga, así que voy a intentar mostrar algunos. Un recurso para soporte a cierta alergia y en alguno de estos recursos abajo debería estar el type. Voy a tratar de llegar directo a él. Paciente. ¿Ya? Entonces nos dice, tenemos el recurso paciente, el perfil base, también soporta los siguientes perfiles, este servidor, ¿ya? Basado en el paciente. Las interacciones, que son las mismas de la account, está en general. Y lo que nos importa también son los search parámetros que están acá abajo. El recurso referenciado de todos lados, así que aquí está. Se puede buscar por fecha de nacimiento. Esto es si el paciente ha muerto en este caso, ha fallecido. Por dirección, por el género y todo eso, ¿ya? Así que yo voy a basarme en una búsqueda simple y voy a buscar por género. ¿Cómo busco por género? Si yo quisiera saber un poco más acerca de esto. Aquí me dice por género, pero no sé qué buscar. Tendría que, de alguna manera, lo único que me dice esto es que voy a tener que escribir gender acá y voy a tener que buscar algún valor ahora. ¿Qué valor es el que voy a buscar? Bueno, para eso puedo ir a consultar directamente el estándar. ¿Ya? Voy a buscar el género. ¿Ya? Me dice que tengo que buscar por el género del paciente y que es un token en este caso. Voy a ir al recurso, la definición está acá arriba, y puedo buscar en todo caso por male, por female, por other, o desconocido en este caso. Voy a buscar male o female en este caso. ¿Ya? Entonces puedo hacer una búsqueda al servidor Fire y filtrar entre los pacientes los que sean de género masculino. ¿Ya? Me va a entregar una lista y me va a entregar una lista de puro de solo pacientes en los cuales el género se haya definido como male en este caso, ¿ya? Caso contrario, puedo seguir filtrando, ¿ya? Si yo quisiera filtrar otros
por otras variables, también lo podría hacer. ¿Ya? Esto es un poco general y la idea es que lo puedan entender, que se acerca bastante a eso. Si quieren saber definiciones específicas del estándar y cosas que yo no he incluido en esta presentación, ustedes pueden ir a la documentación, a una sección que se llama documentación. Pueden ver las interacciones REST y van a encontrar estas mismas definiciones. Obviamente estoy hablando de definiciones formales de cómo se debería comportar el servidor. ¿Ya? Voy a ir a ver las informaciones de lectura, me va a indicar cómo puedo hacer filtros, cómo puedo indicarle de qué manera quiero recibir la información. Si quiero un resumen de un recurso, también puede ser. Si quiero leer sus versiones, cómo debería yo llegar. Oye, si soy el implementador, cómo debería implementar esta funcionalidad. Y obviamente si estoy consultando, o yo soy el cliente en este caso de este servidor, cómo debería utilizar este elemento para consultar, siempre y cuando obviamente el servidor lo soporte. ¿Qué tipo de servidores hay? Por lo menos lo que nos ha tocado ver, hay servidores que son genéricos, que implementan el estándar de manera casi completa, ¿ya? Y generalmente lo que se debe hacer es restringir este servidor. Por ejemplo, esa solución de Happy Fire vienen todos los recursos habilitados, por lo tanto lo que hay que hacer ahí es un tema de restringir que solamente dé servicio a los recursos que yo requiero. Generalmente el usuario tiene que instalar y configurar y obtiene el servidor operativo, ¿ya? Esto funciona de distintas maneras, puede funcionar mediante contenedores, ¿ya? La versión de Happy Fire tiene todas esas facilidades. Soportan diferentes bases de datos, así que también se podría configurar ese caso. En el caso de Smile es un servidor de pago. eh, que también, bueno, obviamente en la versión de pago de Happy Fire está el servidor de Firely también, ¿ya? Que también provee ciertas funcionalidades, solamente que cambia el lenguaje y obviamente los dos respetan a la par lo que es el estándar, ¿ya? Como las dos competencias, en este caso, eh, que tienen un mayor porcentaje de Fire implementado, del estándar. ¿Ya? Hay un servidor que no tiene mucho tiempo, que es el servidor de IBM, que también da soporte a casi todos los elementos del estándar, y hay un servidor también de Spark, que es de los mismos mantenedores de Firewall. Hay servidores específicos, ¿ya? Que solamente implementan parte del estándar. Generalmente están disponibles mediante librería, uno puede implementar. Por ejemplo, Firely, o en este caso, tiene librerías que permiten implementar, como Happy Fire, implementar un servidor desde cero. Obviamente la diferencia es que el desarrollador debe implementar todo, ¿ya? Pero aquí tienen algunos elementos que son open source, hay unos que son de pago, y cada uno tiene sus propias librerías para consulta, cliente y todo eso. ¿Qué forma hay de implementar un servidor Fire? En este caso, un servidor Fire lo podrían implementar como fachada. Podría tener una solución existente, la cual no tiene la capacidad de interoperar con nada. Podría tener un servidor Fire que haga del tipo fachada, que eso significa que habría que implementar todos los elementos que tienen que ver con la consulta de esa base de datos relacional, como yo la tenga, y traduzcan todo eso a recursos. Obviamente el cliente va a consultar, nunca va a saber qué es lo que hay detrás de eso. El cliente va a consultar en el formato Fire, y usted, pues, en este caso, el servidor como fachada va a responder mediante recurso, dando así respuesta en este caso, a poder interoperar con ciertos datos. Está una API intermedia, en este caso es un servidor que está entre el cliente y que permite traducir en las dos direcciones información. O sea, el origen puede consultar mediante Fire y el cliente además puede hacer lo mismo, ¿ya? Puede tener persistencia como podría no tenerla en este caso, pero puede traducir en las dos direcciones. Y existe una API que es como fachada en el cliente, ¿ya? Ustedes pueden tener esta misma fachada en el cliente, su aplicación
no tiene la capacidad, o su cliente en este caso no tiene la capacidad de comunicarse con un servidor Fire, y ustedes pueden adaptar esos elementos, obviamente mediante sus consultas internas, que traduzca esas consultas a un formato tipo REST y que sea acorde a que pueda comunicarse con este servidor Fire. ¿Ya? Entonces todos esos elementos se pueden configurar al momento de implementar un servidor Fire. Tenemos estas tres características. ¿Qué servidores Fire existen? Bueno, el creador del estándar Graham Greene tiene su propia implementación, un servidor en Pascal, ¿ya? Generalmente ese servidor tiene casi todo implementado, ¿ya? Está el servidor de Firely, también lo pueden consultar en .NET. El servidor de Happy Fire, basado en Java, y con su librería y todo, lo mismo que el servidor de .NET, así que ahí da para los gustos. El servidor Smile CDR, que es la versión comercial de Happy Fire, que necesiten soporte y todo eso, bueno, Smile puede ser la respuesta. Spark, que es del mismo equipo de Firely, ¿ya? Es una versión que sacaron ellos de su servidor. En C también. Hay un servidor en Java que es el de IBM, ¿ya? También está el servidor ahí, también es una alternativa open source. Hay un servidor Fire de Cicero, que es un servidor tiene, tiene mayor utilidad en el contexto de la terminología, así que si necesitan consultarlo también existe esa definición. Bueno, hay otra alternativa que también se llama onfire.io, ¿ya? Y tenemos servicios cloud de Fire también. O sea, en este caso Microsoft tiene una definición o un servicio de API para Fire. Inicialmente era solo una API de Fire, hoy en día ya tiene integración con todos sus, eh, con todas sus tecnologías, ¿ya? Y lo mismo para Google. Obviamente ahí da para los gustos, los dos cumplen con normativas internacionales, tienen integración con todas sus herramientas internas de Business Intelligence y todo eso, así que son alternativas. Creo que el de Azure, la forma o su tabla de precios difiere de la de Google, pero bueno, ahí es un tema de gusto, ¿ya? Si quieren ver la lista de servidores públicos, también existe una lista de servidores públicos para que ustedes puedan hacer pruebas y subir sus perfiles o intentar solamente practicar con el estándar. Obviamente cuando tengan esta presentación van a poder acceder a este link, que es la lista pública de servidores. Y antes de terminar, bueno, la idea es que puedan hacer ciertas preguntas relacionadas a esta presentación o directamente hacia el estándar. Tratamos de resumir muchas cosas en el corto tiempo que tenemos. Gracias. Gracias, Alejandro. ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, yo creo que no ven mi mano. Sí, Ah, muchas gracias, Alejandro. Adelante. Quería preguntarte, ¿qué piensas tú? ¿Crees que Fire es una solución para tratar con datos agregados o solamente para nivel de datos desagregados como recurso nominal, como paciente y ese tipo de cosas? ¿O hay alguna implementación de Fire que también se pueda utilizar para interoperar recursos ya agregados? Eh, necesito un poco más de información. Sí, claro, imagínate que tienes un registro nominal de vacunación con la información de todos tus pacientes ¿Sí? y tú quieres transferir a otro nivel de atención solamente el agregado de esos recursos, como conteos y otro tipo de recursos un poquito menos no nominales, ¿verdad? ¿Eso se podría hacer a través de Fire o es mejor otra forma de transferencia en bulto? O sea, en el caso de que la data, si la tienen en un repositorio o ya es data existente, en este caso podrían proveer una interfaz de consulta de este tipo de datos. Así que
todo depende. Ahí teníamos alternativas y sería un servidor de fachada que pudiera conversar Fire en este caso, en el caso de que necesiten poder utilizar este estándar. Las ventajas de utilizar el estándar, obviamente, eh, están relacionadas a que con poca documentación, cualquier persona, cualquier cliente en este caso, disculpe, o aplicación de cliente que quiera consultar la data y conoce Fire, va a aumentar la velocidad de integración. Entonces, hay cosas que no podríamos dejar de lado al utilizar el estándar. De hecho, una de las ventajas principales que tiene. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Mientras tanto, comentarles que la presentación está siendo grabada, se va a compartir junto con el PDF, la PPT de Alejandro. Y por el chat dejamos el link a Zulip, donde está la comunidad de HLSP Fire, donde están sus creadores y hay interacción respecto de diferentes proyectos de diferentes países. Bien, si Sí, no hay... Sonia, quería agregar algo con respecto a lo que me había comentado de los datos desagregados. Okay. Una forma de poder soportar esas operaciones o poder soportar esa data podría ser mediante las operaciones que están definidas acá. O sea, estas son las definiciones de operaciones base o que define el estándar, pero ustedes podrían tener otras operaciones aquí que nos permita decir conteos, resumen, generación de informes. Es posible hacerlo. El estándar soporta poder agregar nuevas cosas. ¿Ya? Significa que tendríamos que utilizar algo así como un perfil, pero en este caso para un recurso que se llama definición de operaciones, ¿ya? Definir esa operación y poder también dar servicio a esa data con respecto a data existente, ¿ya? Así que eventualmente se puede hacer, el estándar es lo bastante amplio y flexible en este caso para implementar todo tipo de soluciones que pretendan hacer, sobre todo con datos o con la existencia ya de esos datos, ¿ya? Eso quería agregar. Entiendo, muchas gracias. Bien, si no hay más preguntas, damos por finalizada la presentación. Dejarlos invitados al próximo jueves a las 3 de la tarde. Vamos a estar presentando sobre IPS. Y también a propósito de una pregunta que se hizo en el chat sobre las presentaciones y si es que van a poder instalar y hacer pruebas, sí, eso está pensado también. Durante marzo marzo y abril vamos a seguir con estas presentaciones. Y si mal no recuerdo, durante marzo está programada lo que corresponde a una presentación donde se va a mostrar cómo se hace una instalación y profundizar un poquito más en el uso de los servidores basados en el estándar. Así que eso, muchas gracias a todos por asistir y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos, buenas tardes. Hasta luego, que estén bien. Gracias, buenas tardes. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.